Magíster Jairo Weimar Céspedes López, licenciado en Ingeniería Financiera con maestrías en Finanzas, cuenta con el certificado CEFA como analista financiero. Actualmente desempeña el cargo de gerente comercial en Improcons y es docente de pre y posgrado en la Universidad Católica. Jairo, es un gusto tenerte aquí con nosotros en la Cato Talks y hoy nos toca hablar de algo muy interesante, invertir para crecer. Creo que las empresas, los empresarios, o sea, hay muchos sectores de nuestro país que no tienen clara esta figura, ¿no? Entonces, bienvenido y espero que podamos tener aquí una conversación, algunos minutos para poder aclarar sobre este tema. Muchas gracias por la invitación, Carlos, y claro que sí, todo lo que se pueda aclarar sobre la inversión con todo gusto. Jairo, ¿en qué áreas específicas las empresas tú crees que pueden destinar estos fondos para poder tener un crecimiento sostenible en su negocio? En realidad, el crecimiento sostenible a partir de la inversión se tiene que enfocar sobre todo en tres áreas, que es el área comercial, el área de producción y el área operativa. ¿Por qué? Porque son básicamente las tres áreas que nos van a dar un contacto directo e indirecto con el cliente. ¿Sí? El área comercial podemos ver todo lo que son productos, servicios, incluyendo marketing y demás. El área de producción, bueno, es algo que quizá el cliente no lo va a ver directamente en el producto, no va a ver la inversión en el producto como tal, pero sí hay una inversión por detrás. Invertimos en maquinarias, invertimos en equipos, en fábricas y demás. Entonces es un área que es sumamente importante para estar presentes también en el mercado con la competencia al día a día. Y posteriormente el área operativa, que es básicamente cómo nosotros vamos a llegar al cliente. Entonces, si hacemos un análisis, son las tres áreas más importantes para nosotros estar presentes en un mercado. Esas serían las tres áreas donde las empresas deberían generar un poco más de inversión para estar con un crecimiento fuerte y sostenible. Es importante seguramente en cada una de estas áreas poder invertir en tecnología. La tecnología hoy en día nos ha enseñado que es algo que está presente en todas las instituciones, empresas, etcétera. ¿Tú cómo defines que la inversión de la tecnología puede ayudar en la competitividad de la empresa? Es sumamente importante la tecnología hoy en día. Bueno, si remontamos un poco el tiempo hacia atrás, hablando del 2020, que empezó básicamente la pandemia, ¿no? Con COVID-19 y demás, es donde se empezó a profundizar quizá un poco más, por lo menos de este lado del mundo, ¿no? En Latinoamérica. La tecnología ya estaba presente, ¿no? En las tres áreas que ya te mencionaba anteriormente, pero se empezó a profundizar mucho más a partir de este hito importante en la historia en sí. ¿Por qué? Porque han empezado las empresas a invertir directamente en el área de producción, nueva maquinaria, quizá reemplazar, si vale el término, al personal humano como tal, incluir nueva maquinaria que haga todo el trabajo que hacían otras personas anteriormente. En el área comercial, bueno, quizá implementar todo lo que es la venta online, las páginas web, un contacto de manera directa con el cliente sin tener un contacto físico necesariamente. Y por el área operativa, básicamente, hacer más eficientes tanto los costos como los tiempos para poder llegar con nuestro producto o servicio al cliente. Entonces, la tecnología ha marcado un antes y un después en la historia de las empresas como tal. Es sumamente importante aplicar la tecnología. Como te comentaba anteriormente, quizá el cliente no lo ve, porque yo puedo tener un chocolate y veo el mismo chocolate hace 2 años y hoy que ha pasado un tiempo veo lo mismo, pero por detrás he hecho una inversión tremenda para generar en vez de 500 chocolates al mes, generar 1000. Entonces es importante porque yo como empresa voy generando un mercado nuevo, voy introduciendo nuevos clientes, voy generando nuevos movimientos y es algo que quizá el cliente, como te digo, no lo ve, pero nosotros sí como empresa lo percibimos y eso se demuestra posteriormente en capital, en dinero, en ingresos, ¿no? De hecho, esta mejora de la tecnología asumo que tiene que ser de forma igual por las tres áreas que mencionabas anteriormente, o alguna área tú consideras que debería tener una mayor inversión. No necesariamente, y es buena pregunta porque depende mucho del tipo de empresa y el rubro en el que nosotros estamos. No es lo mismo una empresa que opera en el rubro aeronáutico, en el rubro vehicular, en el rubro del turismo, por ejemplo, ¿no? Algunas empresas van a tener que invertir mucho más en tecnología en la parte comercial,
¿no? Supongamos que abrimos una página web, introducimos una aplicación también para tener un contacto indirecto con el cliente y otras alternativas más que podríamos hacer. Otras empresas van a destinar ese capital de tecnología directamente al área de producción, nueva maquinaria, nuevas fábricas y demás, y otras al área operativa, pero depende mucho, como te digo, del sector en el que nosotros operemos como empresa. Ahorita no hay una fórmula exacta para todas las empresas porque es un mundo. ¿No? Tenemos empresas de diferentes sectores, diferentes rubros, diferentes tipos de administración. Dependerá mucho también de la idea a futuro que tengan los ejecutivos de la empresa y bueno, las empresas que recién están empezando, sus dueños también tienen que tener una idea clara de qué es lo que quieren en el futuro, ¿no? El futuro. Importante ver cómo visualizas tú desde tu experiencia las empresas que no van a poder hacer esta inversión o por lo menos no toman en cuenta hacer esta inversión. ¿Cuáles son los riesgos? Encontramos muchísimos riesgos, pero te puedo citar algunos, quizá la obsolescencia de los productos o servicios que nosotros ofrecemos. Si el mercado me está obligando a realizar una inversión y yo porque soy una empresa establecida con un mercado ya establecido en mi país, no lo voy a hacer, con seguridad voy a ir perdiendo mercado, ¿no? La competencia me va a ir ganando. Hoy en día se ve mucho el nacimiento de empresas pequeñas que quieren sacarle mercado, le quitan mercado a las empresas grandes y eso se ve mucho incluso en el mercado informal. Por ende, nosotros como empresa ya establecida, ya sea un emprendimiento pero establecido o una empresa grande, mediana y demás, tenemos que invertir en tecnología. Si no lo hacemos, va a ser muy difícil que permanezcamos en ese mercado. Otro aspecto que quizá es importante es hacer más eficientes los procedimientos y más productivo nuestro trabajo, ¿no? La inversión, ya sea en tecnología o en cualquier otro procedimiento, nos va a hacer más eficientes esos aspectos, ¿no? El trabajo, el tiempo, a las personas, el recurso humano. Entonces, si no lo hacemos, nos vamos a quedar atrás, vamos a gastar mucho más duplicando el tiempo de lo que hacen también otras empresas y es peligroso. No podremos abrir nuevos mercados. El resto de la competencia nos va a ganar, van a estar ellos presentes haciendo más eficiente todo lo que ya he mencionado y por ende van a ganar más clientes de manera mucho más rápida también. Entonces, en todo sentido nos juega en contra, ¿no? Quizás por el tema de la cultura financiera y empresarial todavía de este lado del mundo, en Latinoamérica, nos encontramos un poco rezagados en el tema de abrir nuestra mente para expandirnos. Cuando te menciono esto, quizá puedo hacer referencia a las formas de financiamiento que tiene directamente relación con la inversión. Si nosotros no abrimos nuestra mente para financiarnos de manera eficiente, estamos también un paso atrás. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente tenemos la banca, podemos tener mercado de valores, instituciones financieras que no tienen relación con ninguna de las dos. Hay diferentes alternativas, inclusive nuestros proveedores que nos pueden financiar, lo que genera un capital extra para que nosotros generemos inversión. Pero si las empresas se van a quedar con ese capital, no lo van a invertir, va a ser muy difícil, ¿no? Vamos a seguir ganando, con seguridad que sí, pero no nos estamos expandiendo y eso es un problema también en este lado del mundo. En América Latina, tú has publicado un estudio que se hace. ¿Qué países estarían liderando más o menos en este sector o con esta idea? Hoy en día en Latinoamérica está liderando Brasil y México. Y este es un tema interesante porque son mercados muy grandes. Yo podría decir, ¿por qué no está Bolivia? ¿Por qué no está Ecuador? ¿No? ¿Por qué no está Venezuela? Pero simplemente tenemos que mirar la cantidad de habitantes que tiene Brasil y México y están por encima de todos los países en Latinoamérica. Brasil tiene por encima de los 200 millones de habitantes y México por encima de los 120 millones de habitantes. Entonces, de hecho, y de entrada nosotros como empresa ya vamos a tener un mercado sumamente amplio, a diferencia de invertir en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en cualquier otro país que tenga menor cantidad de habitantes. Otro aspecto importante, y por qué estos países son potencia en tema de inversión, ya sea local o extranjera, es por la ubicación geográfica que también tienen. Si nos ponemos a pensar, Brasil y México tienen fábricas de empresas multinacionales y a partir de esos países es que empieza la distribución al resto de Latinoamérica también. No todo se exporta, no todo se importa de Europa, de Asia y demás. Las empresas ya tienen fábricas en Brasil, tienen fábricas en México y en otros lugares de Latinoamérica también y a partir de eso generan su distribución. Influye mucho también las facilidades políticas impositivas que nos puede proporcionar el país.
las características macro y microeconómicas que nos puede proporcionar. Entonces, eso hace que un país sea atractivo o no a la inversión. Pero hoy en día están liderando lo que es Brasil y México. Importante ver que esta inversión tiene que ser a largo plazo, ¿no? Pero ¿cómo se puede equilibrar un poquito esto con las inversiones también a corto plazo que necesita cada empresa? Volvemos al tema del financiamiento. Aquí es muy importante saber de dónde voy a obtener el capital. Como empresa yo puedo reinvertir mi dinero, ¿sí? Pero muchas veces, y lo que vemos también en finanzas, es que no necesariamente nuestro propio capital nos va a generar un mejor rendimiento en el futuro. Nosotros como financieros, quizá o desde el punto de vista del área financiera, preferimos financiarnos con capital externo. Entonces, volvemos al tema de la banca, del mercado de valores, quizá de nuestros proveedores y demás. A partir de ello, yo como empresa tengo que saber identificar qué capital voy a requerir en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo. Es decir, en el corto y mediano quizás sea más operativo. Yo tengo que comprar materia prima, tengo que comprar producto para comercializarlo y demás, alguna maquinaria que me sirva para el día a día. Pero en el largo plazo yo tengo que apostar a generar un aspecto que en finanzas se denomina solvencia. Ya quizá no tanto liquidez. Quiero en el futuro invertir en una fábrica grande, por ejemplo, para duplicar mi producción hoy en día y buscar solvencia en el futuro, en unos cuantos años, unos 3, 5 años. Entonces genero esa inversión. Depende mucho, por ende, para dar una conclusión, de los requerimientos que yo tenga como empresa y de qué es lo que quiera o tenga como planes también para el desarrollo de mi compañía. Jairo, estamos en una etapa donde hemos visto, como tú decías, después de la pandemia, mucho emprendimiento, ¿no? Entonces, creo que es importante que nos puedas dar algunas recomendaciones en base a todo lo que nos has mencionado sobre el plan de desarrollo estructurado, sostenible, que deberían tener estas empresas o microempresas que están surgiendo a nivel nacional. Claro que sí. Yo creo que las empresas que emprenden o los jóvenes que emprenden su propio negocio tienen que tener ideas claras en función de qué es lo que quieren y a dónde van a llevar su inversión, ¿no? El destino de la inversión como tal. Pero para nosotros hacer un plan sostenible en el futuro, que normalmente en finanzas tomamos 4 o 5 años para proyectar y ver si realmente va a ser o no factible esa inversión, tenemos que conocer también de conceptos importantes como ser la tasa de descuento que vamos a utilizar, la situación en la que se encuentra el país, si vamos a tener o no de por medio hechos relevantes. Menciono tal vez una situación de elecciones en el país, elecciones presidenciales, considerar los factores externos como bloqueos y demás. Entonces, todo eso, dependiendo del tipo de negocio que tenga el emprendedor, obviamente, tiene que ser considerado. Generar los ingresos va a depender seguramente de la cantidad de productos o servicios que yo pueda vender. Proyectar eso depende mucho de la información que yo tenga, tanto interna como externa. Por ende, como emprendedor tengo que considerar tanto factores de ingresos, de gastos, de costos, factores internos, factores externos, saber qué tasa de descuento voy a utilizar para ver si es factible o no es factible mi inversión y en función de eso tomar una decisión, porque no creo que sea conveniente lanzar un proyecto sin la información financiera adecuada porque lo más probable es que fracasemos, ¿no? Una vez yo tenga ya el proyecto en funcionamiento, vamos con el título que es invertir para crecer. Generamos rendimiento, volvemos a invertir. Las empresas que gastan o malgastan tal vez su utilidad se quedan en el mismo sector y ya no crecen mucho más. Perfecto, Jairo, nos has dado datos muy importantes, muy relevantes. Estoy seguro que a las personas que van a ver o escuchar el material, pues les va a servir un montón. Estuvimos con Jairo Céspedes en la Cato Talks hablando de invertir para crecer. Te voy a pedir que no te levantes todavía. Tenemos un obsequio del programa por tu participación. Ha sido un gusto dialogar contigo y te agradezco por estos minutos de tu tiempo. No, muchísimas gracias, Carlos, a ti y a todo el equipo, y es un placer pues hablar de estos temas. Perfecto.